Estás escuchando un audio de Mosaic Boston Church. Si deseas ver más recursos, conocer Mosaic Boston y las iglesias de nuestro vecindario o hacer una donación a este ministerio, visita mosaicboston.com. El título del sermón es El reinado de la gracia en la vida. Algunas preguntas para empezar. ¿Por qué la gente es como... ¿alguna vez te has hecho la pregunta, esta pregunta de por qué la gente es como es? ¿Te has preguntado eso? ¿Por qué somos como somos? ¿Por qué todo el mundo es tan egoísta? ¿Por qué todo el mundo condena a los demás por cosas que nosotros mismos hacemos? ¿O por qué todo el mundo viola las mismas normas de comportamiento que consideramos buenas y correctas? ¿Por qué la experiencia más universal de los seres humanos es una conciencia intranquila? Sabemos que hemos hecho cosas que no debemos haber hecho y que no hemos hecho las cosas que deberíamos haber hecho. ¿Por qué nunca hemos sido capaces de educar el pecado fuera del corazón humano? ¿Por qué no hemos sido capaces de castigar el pecado fuera del corazón humano? ¿Por qué no hemos sido capaces de cancelar el pecado del corazón humano? ¿Por qué todos nuestros esfuerzos para abordar los problemas humanos por el gobierno, eh, eh, bueno, todo nos deja con la misma humanidad pecadora y solo hay más problemas? ¿Por qué en ningún momento de la historia del mundo ha existido un pueblo sin pecado? ¿Por qué es tan fácil caer en el mal, pero la verdadera bondad es tan difícil de alcanzar? ¿Por qué es tan fuerte nuestro deseo de falta de castidad, fornicación, adulterio? ¿Y por qué es tan difícil la castidad? ¿Por qué con todos nuestros avances tecnológicos no hemos podido frenar la degradación moral, sino que la hemos exacerbado porque la gente quiere más oportunidades de pecar? ¿Por qué es universal e históricamente un caso que las mejores personas del mundo, moralmente hablando, son las más conscientes de sus fallos, ¿vale? Y, o sea, y reconocen que están inclinadas hacia lo que es indigno, poco amoroso, deshonesto y puro. ¿Y por qué? ¿Por qué ya en la infancia se ve claramente que empieza a aparecer el orgullo, la envidia, el egoísmo de la vida humana? Pues bien, las respuestas de hoy las vamos a encontrar. Las respuestas de estas preguntas las encontraremos en Romanos 5, versículos del 12 al 21. Miremos el texto juntos. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más, la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó. Porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para los hombres. Porque así como la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La ley se introdujo para que abundara transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es la lectura de la Santa Palabra, autorizada, inerrante e infalible
procedente de Dios, que Dios escriba estas verdades eternas en nuestros corazones. 3 puntos para enmarcar nuestro tiempo. Veremos la ruina, el rescate y el reinado. El primer punto es la ruina, comenzando desde el versículo 12, con unas palabras que es el por tanto, ¿vale? Lo cual nos advierte que Pablo está haciendo un punto nuevo, ¿no? Se desprende de su discusión anterior. La semana pasada hablamos de la reconciliación, que estamos reconciliados con Dios por la obra de Jesucristo. Por lo tanto, conectando ahora, así como el pecado entró en el mundo a través de un hombre y la muerte a través del pecado, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecan. Está hablando de dos hechos innegables e indiscutibles de la vida, el pecado y la muerte, los cuales son universales. La universalidad del pecado, la universalidad de la muerte, o sea, no podemos negarlos. Donde quiera que miremos vemos evidencia sobre evidencia de ambas, y somos víctimas de los males gemelos del pecado y la muerte. Tania y yo, mi esposa, cuando estábamos en el seminario en Carolina del Norte, trabajando haciendo un máster en divinidad, el seminario estaba al lado de un cementerio y por las tardes dábamos agradables paseos románticos por el cementerio y había un pequeño estanque y me pasaba todo el día estudiando las Sagradas Escrituras. Y luego cada noche era un recordatorio. Voy a morir. Todos vamos a morir. Esto pone las cosas en perspectiva, así que la muerte extendió, volviendo al texto, se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Todos pecan. Eso es tiempo pasado. Así que el pecado de Adán, en cierto sentido, se convierte en nuestro pecado y nuestra culpa. Somos pecadores por elección, porque somos pecadores por naturaleza. Nacemos pecadores, pecamos por nuestra naturaleza, es la doctrina de la depravación total, o sea, que cada una de nuestras facultades en algún sentido es corrupta hasta la misma médula, y hemos heredado esta corrupción. Entonces, ¿cómo influye esto en la crianza de los hijos? Bueno, los niños nacen como pequeños pecadores y a menos que los eduques y los disciernas y los corrijas y los reprendas y los exhortes, esa naturaleza se va a imponer. El texto se trata de la caída de toda raza humana a través de Adán. La pena por el pecado es la muerte y la muerte reina desde Adán hasta Moisés. Así que en un sentido, todos en el mundo de alguna manera rompieron la ley de Adán. Somos culpables por el acto de rebelión de Adán. El pecado de Adán trajo la condenación sobre toda la raza humana. Y estamos relacionados con Adán a través del pecado de un hombre. Y la muerte entró en el mundo a través de eso. Esa es la doctrina del pecado original. Blaise Pascal dijo que la doctrina del pecado original está más allá de nuestra capacidad de explicar, pero sin ella no se puede explicar nada. ¿Cuál es la diferencia entonces entre el pecado original y el pecado real? El pecado real es cuando hacemos algo que transgrede la ley de Dios. Y eso requiere un conocimiento consciente de que existe el bien y el mal y un conocimiento de la violación real. Es por eso que los niños no son considerados responsables de su pecado hasta la edad de responsabilidad, ¿no? Pablo habla de eso más adelante, pero cuando un bebé nace hay un periodo de tiempo concebido, nacido, o sea, hay un periodo de tiempo entre el nacimiento y la conciencia de la responsabilidad antes de que el bebé realmente cometa un pecado. Pero entonces, ¿por qué la gente sigue muriendo? Antes de que el bebé peque, ¿por qué los bebés a veces mueren? ¿Por qué los bebés mueren en la infancia si la muerte es la pena del pecado, pero el bebé no ha pecado? Bueno, continuemos en el versículo 13. Continúa diciendo, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se toma en cuenta cuando no hay ley. Sin embargo, continuando en el versículo 14, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura de aquel que iba a venir. Ahora, para entender lo que está diciendo el versículo 13, ¿vale? Tienes que volver al capítulo 4, versículo 15, donde dice que la ley trae la ira, pero donde no hay ley no hay transgresión.
Así que aquí se delinea, separa el pecado y la transgresión, las separa. Y el versículo 13, volviendo, ¿no? Dice que el pecado estaba en el mundo antes de que la ley fuera dada, ¿vale? Así que había pecado antes de que se diera la ley. Después de que la ley fue dada, ahora hay una transgresión de la ley. Pero el pecado estaba presente antes de la ley. Pablo dice que el pecado estaba presente en el mundo desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, aunque los mandamientos específicos de la ley de Moisés son, con sus correspondientes penas, no habían sido revelados todavía. Entonces, ¿cómo puede ser si no hubo ley hasta el tiempo de Moisés? ¿Por qué murió la gente? O sea, lo mismo con la pregunta de infantes, de niños. ¿Por qué? Bueno, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. Dice, ¿no? Debido a la imputación del pecado de Adán a nosotros. Dios le dio a Adán un pacto de obras. Te puse en el jardín para que lo trabajases y guardes, para que tengas dominio sobre él, para que protejas el jardín. Dios le dijo a Adán, no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Haz cualquier cosa, todo lo demás, pero no comas del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ese era el pacto de las obras. Adán y Eva, en su naturaleza perfecta, creada, tenían la capacidad de no pecar. También tenían la capacidad de pecar. Pudieron haber vivido eternamente o pudieron haber muerto, y lo hicieron debido a la desobediencia. Así que ahora tenemos que lidiar con una objeción. Y he esperado bastante tiempo hasta esta objeción. Esta objeción surge en cada corazón humano. Y la objeción es esta. ¿Cómo puede Dios culparme por el pecado de Adán? Yo no lo hice. Yo no estaba ahí. Ni siquiera me gustan tanto las manzanas. ¿Cómo es eso? O sea, yo nací así. Solo estoy siguiendo mi naturaleza. ¿Cómo puede Dios hacerme responsable de una naturaleza pecaminosa? Yo no elegí nada de esto. Además, ¿no enseña la propia Biblia que el hombre no es castigado por los pecados de su padre? Sí, es verdad. La Biblia enseña eso. Aunque, obviamente, las reglas que se aplican al gobierno civil y a la jurisprudencia no se aplican necesariamente al gobierno divino. La respuesta es justa. La respuesta a esta estructura la dan. O sea, ¿cómo puede Dios responsabilizar a las personas por lo que hizo Adán cuando no estábamos en el jardín? La teología reformada clásica, la categoría que se da para describir cómo todo esto encaja se llama el federalismo. Adán era la cabeza federal de la raza humana. Era la cabeza biológica. Todo empezó con él. Pero él también era un representante. Adán, su nombre significa humanidad. Y era el representante de la humanidad. Y las acciones de Adán no solo impactaron a Adán, sino que impactaron a todos los que él representaba. Y Dios lo designó para que actuara por sí mismo y por su progenie. Todavía eso nos satisface, esa respuesta, ¿no? Pero yo no elegí a Adán como mi representante, yo no le voté. Dios no lo pidió. Bueno, en verdad tampoco elegiste a tus padres. Yo no elegí a mis padres. Yo no elegí a mis abuelos. Es simplemente el hecho de la vida o sea, que gran parte de lo que determina nuestras vidas es consecuencia de las personas con las que estamos conectados. Todos sabemos esto. Ningún hombre es una isla. Es un hecho ineludible de la existencia humana que los padres tienen un tremendo impacto en sus hijos y los hijos heredan mucho de sus padres, tanto lo bueno como lo malo. Y esta es la razón por la que las escrituras enfatizan tan a menudo a los padres que caminan fielmente con el Señor como el medio principal por el cual los hijos son discipulados. Los hijos escuchan más o menos a sus padres, pero es más probable que hagan lo que sus padres hacen. Si los padres siguen a Jesucristo, es más probable que los hijos también lo sigan. O sea, recuerda la historia de Achan. O sea, toda la casa fue destruida por el pecado de Achan. Recuerda la liberación de Rahab. Su casa fue salvada de la destrucción debido a su fe.
Recuerda la liberación de Israel de los filisteos por causa de David. Un día no pudo soportar que Dios fuera difamado por Goliat. 40 días y 40 noches. Goliat salió y simplemente insultó a Dios, al Dios de Israel, a Yahweh. Y David se hartó y fue a luchar contra él. Y la victoria de David fue la victoria de todo el pueblo como una victoria imputada. Las naciones caen y su población sufre, y a veces terriblemente por culpa de gobernantes insensatos, al igual que la vida de los niños se arruina por el abandono de sus padres. Gran parte de lo que determina el curso de nuestras vidas no tiene nada que ver con nosotros. Soy plenamente consciente de que soy en gran medida la persona que soy en muchos aspectos debido al labor de mis padres. Y el Señor nos está enseñando, ¿no? O sea, Mateo 6, no estés ansioso. En muchos de los casos, estas cosas estaban determinadas para nosotros antes de que llegáramos a este mundo. Es así con gran parte de nuestras vidas. Es lo que es lo que dice el texto. Nos guste o no. Es simplemente la verdad. Esta es la doctrina de lo que se llama la imputación. Todos pecamos en Adán, porque Adán pecó, y el pecado de Adán es imputado a todos nosotros y es contado. Es transferido a todos en la raza humana. Y honestamente, la única respuesta satisfactoria que he encontrado para mí con respecto al pecado original y cómo es esto justo, la respuesta que yo encontré es esta, si no podemos ser responsables por el acto de rebelión de Adán, si no nos gusta esta imputación, entonces no se nos puede imputar tampoco la justicia de Jesucristo. O sea, el pecado se nos imputa para llevarnos a un lugar de desesperanza e impotencia. Pero entonces Jesús aparece y dice, arrepiéntete, cree en mí, y mi justicia te es dada. No por nada que hayas hecho. Así que si te opones al pecado, a que el pecado de Adán te es imputado, entonces no tienes la justicia de Cristo imputada sobre ti. No puedes tener las dos cosas. El segundo punto es el rescate. En el versículo 15, ¿vale? Que dice lo siguiente, pero no sucede con la dádiva como la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. El pecado de Adán trajo la muerte, y la muerte es una fuerza degenerativa que decae, pero Cristo trae la gracia, que tiene un poder dinámico para traer la vida y restaurar lo que ha sido destruido. Jesucristo cumple el pacto de obras que el primer Adán desobedeció. La obediencia perfecta de Cristo se imputa ahora a todos lo que representa bajo el pacto de gracia, solo por un don gratuito. Y todo lo que tenemos que hacer es recibirlo. Si alguien ahora mismo te diera un cheque por $1 trillón, y puedes hacer lo que quieras con esto sin estipulaciones, ese regalo sería una gota en el océano del regalo de Dios. O sea, del regalo que Dios nos da en Cristo. Ni siquiera se acerca. Es un regalo gratuito. Gratis. ¿Qué hiciste para ganarte el regalo de la gracia y la justicia? Nada, nada en absoluto. Y esa es la única manera en que puedo entender los regalos de los cumpleaños. Porque, o sea, los regalos de cumpleaños no deben ser dados al niño, o sea, no han hecho nada. En cada cumpleaños de un niño, todos deberían traer regalos para mamá y papá. Eso es lo que debería de ocurrir, porque ellos hicieron el trabajo. Pero el regalo es gratis. No porque el niño haya hecho algo, ¿no? Es un regalo gratuito. Y eso es lo que está diciendo aquí, hermanos. Es la gracia. Solo hay que recibirla. Tanto Adán como Jesús se aparecen en ciertos aspectos. Hay paralelos. Perdón, tanto Adán como Jesús se parecen en ciertos aspectos. Son paralelos. Y eso es lo que está haciendo aquí. Obviamente Jesús es muy superior a Adán, pero en ambos son jefes federales. En tal sentido, ambos son como padres.
y cada uno determina el resultado de la vida de los que le pertenecen. Si estudias teología, hay una teología llamada teología del pacto, y mucha gente piensa que la teología del pacto es simplemente todos los pecados que Dios ha hecho, ¿vale? Pero básicamente la teología del pacto es que hay dos pactos principales. Hay un pacto que Dios hizo con Adán, que es un pacto de obras, y un pacto que Dios hizo con su Hijo Jesucristo. Dos pactos, Adán y Jesucristo. Este no fue el caso de Abraham. Perdón, antes de esto en cada caso, el único hombre se mantiene y actúa como representante de la raza, ¿no? O sea, uno y el otro. Pero en este no fue el caso de Adán, volviendo a Abraham, ¿no? La fe de Abraham no fue dada a sus descendientes. Los descendientes tuvieron que creer ellos mismos. No fue el caso tampoco de David. A David, su fidelidad como rey no le fue dada solo por el hecho de estar relacionado con otros reyes, pero el contraste es claro aquí, que el único acto de pecado de Adán, tan malo como fue, es inferior al acto de gracia de Dios. La obediencia de Jesucristo triunfa sobre la desobediencia de Adán. Aquí hay dos equipos, ¿vale? O sea, si lo ponemos en tipo deporte, el equipo Adán y el equipo Jesús. La Escritura habla de esto de muchas maneras. Ese es el reino de la luz, el reino de las tinieblas. O sea, que nos apartemos, o sea, que aparte de Jesucristo, somos naturalmente hijos de Satanás. Y cuando nacemos, somos adoptados en la familia de Dios, hijos de Dios. O sea, el punto es eso, ¿no? O sea, todos tenemos que arrepentirnos y que confiar en Jesucristo, ¿vale? El versículo 16 continúa diciendo lo siguiente: tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación. Pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en Jesucristo, en justificación. Así que gracias a Adán recibimos la condenación, pero gracias a Jesús tenemos la justificación, lo cual nos lleva al punto 3, que es que Él reina, ¿no? El versículo 17 continúa diciendo lo siguiente. Dice que si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, muchos más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Aquí hay un gran contraste, ¿vale? O sea, aquí, un gran contraste aquí, que el don es gracia, básicamente. Desde la justificación en el versículo 16, Pablo vuelve su atención al reinar en la vida. Y eso es realmente lo que quiero centrarme un poco, ¿vale? O sea, el pecado de Adán, y porque Adán pecó ahora, cada uno de nosotros heredamos la naturaleza del pecado. Adán murió, y porque Adán murió, la muerte es ahora solo parte de la vida. Pero Jesucristo viene y se somete perfectamente a Dios. El Rey de Reyes se somete perfectamente a la ley de Moisés, a la ley de Dios, al código moral, y lo que hace todo esto, o sea, a partir de todo esto podemos ser salvados del dominio del pecado y de la muerte, del poder del pecado y de la muerte, y recibimos la abundancia de la gracia, el don gratuito de la justicia, solo por la fe. ¿Para hacer qué? Mira el versículo 17, la segunda parte del versículo 17 dice que mucho más reinarán en vida por medio de un hombre, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. ¿Hacer qué en la vida? Reinarán. Reinarán. Reinar en la vida a través del único hombre, Jesucristo. ¿Qué significa reinar? Reinar como un rey, como cuando reinas. O sea, cuando
donde ciertamente en el futuro, o sea, la Escritura dice que gobernaremos con Cristo, que juzgaremos incluso a los ángeles. O sea, la Escritura enseña que somos un reino de sacerdotes que proclaman las excelencias de Jesucristo, que somos profetas, sacerdotes y reyes. Profetas proclamando a Cristo, sacerdotes, o sea, somos sacerdocio y también somos reyes en algún sentido. Pero la Escritura no dice aquí en este texto que reinaremos solo en el futuro. Eso es parte de ello. Pero dice que empezamos a reinar en la vida aquí y ahora, aquí y ahora, en el reino de la realidad. O sea, qué quiere decir que reinamos en la vida entonces? Reinar como reyes en el reino de la vida lo que significa es, o sea, que Dios nos ha dado un dominio y una autoridad. Los reyes y reinas reinan en su dominio, o sea, una esfera de influencia. O sea, empecé a hacer esto en casa, ¿vale? Empecé a llamar a mi esposa reina para ver si funciona, ¿no? Y funciona de maravilla, vamos, o sea, pero de maravilla, vamos. Le llamé reina y digo, wow, buenos días, reina. Oh, vaya, wow, wow, eso se siente bien, ¿no? Eh, mi esposa y yo estamos hablando de esto, y ella dice, sí, yo llamo a nuestras hijas princesas todo el tiempo, pero es nuestro trabajo asegurarnos de que no crezcan como reinas del drama, ¿vale? O sea, como drama queens, reinas en sumisión al Señor. ¿Para qué? O sea, ¿qué significa esto? Significa que tenemos esferas de influencia, ¿verdad? Y debemos reinar en esas esferas de influencia. Primero, o sea, tienes que reinar sobre ti mismo y que Dios, o sea, Dios te da una autoridad sobre ti mismo cuando estás en sumisión a Jesucristo. Así que aquí es como funciona. O sea, y vamos a hablar de esto en el capítulo 6 la próxima semana. En el capítulo 6, pues habla del hecho de que tenemos un poder sobre el pecado, ¿no? Tenemos una naturaleza del pecado, pero en Cristo somos liberados de tal dominio del pecado, del pecado de la carne sobre nosotros, lo que significa que tenemos la autoridad para decirle al pecado, no. ¿Vives así? ¿Realmente crees que puedes decirle al pecado que no? ¿Que puedes detener cualquier pecado al que estés esclavizado y decirle no? El pecado viene, asoma su fea cabeza y tú tienes una elección de qué hacer ante esto. Y la tentación viene y tienes una elección que hacer. ¿Cedo? Y la manera en que combates el caos, dentro del caos de nuestras vidas, de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestras vidas, es sometiendo cada parte de tu vida a Jesucristo. Cuanto más te sometes a Jesucristo, más poder tienes sobre ti mismo. Y nuestra cultura está despertando a esto. Que sí, necesitamos tomar responsabilidad de nosotros mismos. Jordan Peterson trata de esto en su libro Las 12 reglas para la vida. Y tiene un capítulo sobre qué hacer, o sea, sobre hacer la cama. O sea, y es como, ¿quieres cambiar el mundo? Haz la cama. Y lo que quiere decir es que hay caos en nuestras vidas y pensamos que vamos a resolver todos los problemas que hay, pero no hemos creado el orden en nuestras vidas. Él dice que podemos reinar en la vida sometiéndonos a Jesucristo, siguiéndolo, leyendo la palabra de Dios y diciendo, mira mi vida en sumisión a la palabra de Dios. Y cuando me someto, así es como reino sobre mí mismo. Reino en la vida sometiéndome físicamente a Él. Si algo de esto te suena extraño, si eres como he estado yendo a la iglesia por mucho tiempo y nunca he escuchado a nadie hablar sobre reinar en la vida, de tener dominio sobre nosotros mismos, dominio sobre nuestras almas, sobre nuestros cuerpos, finanzas, tiempo, sobre cómo van nuestras relaciones, sobre el matrimonio, familia, hijos. Si algo de esto te suena extraño, tal vez es porque has sido alimentado con un evangelio aguado que dice que la gracia es solo para el perdón, que solo necesitas venir a la gracia de Jesús cuando pecas y que Él te perdona. Y luego sigues con tu propia vida. No es así. No es así como se presenta la gracia en las Sagradas Escrituras. Pablo ha estado tocando este tema de la obediencia de la fe. La obediencia de la fe. La gracia no se nos da solo para el perdón, sino para transformación.
Así que si hay áreas en tu vida con las que no estás satisfecho, patrones de vida, hábitos, ritmos, o sea, si estás esclavizado, si hay adicciones, puedes encontrar libertad en Cristo. Adicciones de lo que sea, abuso de sustancias, pornografía, medios de las redes sociales, de tu teléfono, lo que sea. Puedes ser absolutamente liberado sometiéndote a Jesucristo y luego reinando sobre tu pecado. Y esto es una responsabilidad. La justicia nos es dada. Somos justos en Cristo. Se nos da esta salvación a través de la justificación por la gracia, a través de la fe. Y luego Dios dice que trabaja en tu salvación con temor y temblor. Que hay cosas que tenemos que hacer para combatir el pecado, para reinar sobre el pecado, reinar sobre la adicción, reinar sobre la ansiedad, reinar sobre la tristeza, sobre dudas, sobre la apatía, sobre la pereza. Adán perdió el jardín porque no lo trabajó ni lo guardó. Por cierto, Adán tiene la culpa del pecado de Eva. Adán es responsable del pecado de Eva. Por eso, todo este capítulo no es sobre Eva. Todo este capítulo es sobre Adán. Es por eso que cuando Adán y Eva pecaron, Dios vino a buscar ¿a quién? A Adán. Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Adán? Así que, hombres, deben guiarse para seguir a Jesucristo. Si estás casado, es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad proteger a tu esposa de los susurros de los malvados. Adán debería haber protegido el jardín de la serpiente, debería haber matado a la serpiente, pero no lo hizo. Y entonces vino Jesucristo y aplastó la cabeza de Satanás. Jesús reinó y nos da gracia y justicia para reinar en la vida. Continuemos en el versículo 18. Así pues, tal como una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Puesto que Cristo supera a Adán, el pecado de Adán es superado por la justicia de Cristo. La maldición de Adán es anulada por la gracia de Cristo y éste otorga una vida que engulle la muerte. Así que un acto de justicia, dice, conduce a la justificación en la vida para todos los hombres. ¿Qué quiere decir esto con todos los hombres? ¿Qué quiere decir que todo el mundo se va a salvar pase lo que pase? No. Él se refiere a los muchos en el versículo 15 y los muchos que reciben la justicia en el versículo 17, y la misma frase se usa luego en el versículo 19. Dice que porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Adán y su desobediencia, ¿qué anhelaba? O sea, ¿con qué lo tentó Satanás? O sea, ¿con qué tentó Satanás a Eva? Con una vida sin Dios. Un universo sin Dios, donde Dios no era Dios y Dios no estaba al cargo. Adán se aferraba a la igualdad con Dios. No tiene que escuchar a Dios. Pero Cristo viene y obedece perfectamente. En Filipenses 2, versículos 5 al 11, dice que tened entre vosotros este sentir que es el vuestro en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallándose en forma humana, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de ella, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Así que por un lado vemos la grandeza de nuestra ruina a través de nuestra solidaridad con Adán, pero si estamos en Cristo, nuestra solidaridad en Cristo supera con creces nuestra ruina y resulta en nuestro rescate, y en última instancia significa que podemos reinar en la vida.
Versículo 20 dice y continúa, la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó en la muerte, continuando en el versículo 21, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Así que dice que uno de los propósitos de la ley, ¿por qué fue dada la ley? Es para demostrar a los humanos lo pecadores que somos, para revelar la conciencia humana, nuestra desesperanza aparte de la gracia de Dios, la imposibilidad de que los pecadores sean hechos justos por su propio esfuerzo, pero también de que necesitamos una justicia de Dios. La ley vino a aumentar la transgresión. La función crucial de la ley es convertir nuestro pecado original, de que somos pecadores por naturaleza, en transgresiones reales. Por eso cuando estudiamos la ley, y es tan importante estudiar la ley, nos revela lo pecadores que somos. Aparte del conocimiento de la ley, sabemos que hay algo malo en nosotros, de que hay un egoísmo, una inclinación a este mismo, de que hay una inclinación a la corrupción. Sabemos que hacemos cosas que no deberíamos hacer, incluso en nuestros propios criterios. Y entonces estudiamos la ley de Dios. Los primeros 4 mandamientos, incluso si los omitimos, nadie naturalmente ha amado a Dios con todo su corazón, alma, fuerza y mente. Nadie ha hecho esto, nadie. Pero entonces miras a los otros mandamientos, el mandamiento número 10, no envidiarás. Oh, ¿eso es un pecado? Solo pensé que era una ambición. No. La envidia es un pecado. Tener envidia de la suerte de otra persona en la vida, eso es pecado. O sea, no cometerás adulterio también. Eso es un pecado. Y Jesús dice, incluso si cometes adulterio en tu corazón, has deseado en tu mente y eso es un pecado. No robarás, no asesinarás. Y Jesús dice, cualquiera que odie a una persona en su corazón ya ha cometido un asesinato. Así que lo que hace la ley es revelar los pecadores que somos. Somos culpables en Adán, pecadores por naturaleza, y la ley entonces nos confronta con la voluntad específica de Dios. No robes, no mientas, no codicies, no cometas adulterio. Y la ley convierte la naturaleza pecaminosa en actos específicos de transgresión, y en ese sentido la ley hace pequeños Adanes en cada uno de nosotros. O sea, no sé si te enfadas con Adán, ¿no? Pero a veces yo me enfado con Adán, ¿no? O sea, si miras el mundo, el pecado, la corrupción, la muerte, la decadencia, el sufrimiento, y te dices, Adán, tío, tenías solo un trabajo, tío. O sea, solo uno. O sea, solo construir una valla o algo alrededor del árbol ese, tío. O sea, solo uno. Una valla alrededor del árbol del bien y del mal. Solamente un trabajo. Solo finge que no está ahí. Pero hay algo en cada uno de nosotros donde cuando nos dicen no lo hagas, eso es todo lo que pensamos. Lo ves con niños pequeños, ¿verdad? No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. No, ni siquiera toques la Magdalena. O no toques. No, no, la Magdalena no está ahí. Si dices, cómete la Magdalena y no toques el brócoli, no toques el brócoli, no toques el brócoli, me tentaría el brócoli y lo haría. No. Pero veo esto en mi propia relación con mi esposa. Creo que si mi esposa me dijera, oye, tienes que ser carnívoro, eso es todo lo que puedes comer, todo lo que puedes comer es carne, estás comiendo y estás comiendo ensaladas a escondidas, me pondría a comer hummus y zanahorias, yo qué sé. Pero hay algo en nosotros, ¿verdad? Donde es como, tú me dices lo que tengo que hacer, pero yo no voy a hacerlo. Pero es exactamente lo que pasó con Adán. Es lo que sucede con cada uno de nosotros y lo que hace la ley es traer el pecado a la luz. Por eso es tan importante leer la cultura, ¿no? Y ser como, esos mensajes de la cultura son falsos. Así que así es como voy a discipular a mis hijas. O sea, por ejemplo, es falso decirle a un niño, te sientes como un niño o como una niña. No importa cómo te sientas. Nada de esto importa. Eres heterosexual, eres gay, eres bisexual. Los sentimientos no son falibles. Perdón, no son infalibles.
Y nuestra cultura, la cultura dice, sigue tu corazón. ¿Qué sientes? Y los sentimientos nos gobiernan. Los sentimientos son la única verdad infalible que queda. Mientras que las escrituras dicen, mira, el corazón es engañoso sobre todas las cosas, desesperadamente enfermo. Y a veces tienes que decir a tu corazón que no. A veces tienes que gobernar tus propios deseos y decir, ese deseo no es de Dios. Vamos a pagarlo. ¿Y cómo la pagas? Dejas de pensar en ello. Hermanos, el campo de batalla del alma es la mente. Empiezas a pensar en otra cosa, empiezas a pensar en la verdad de la palabra de Dios, a pensar en Dios. La ley solo puede condenarnos. No nos da ningún poder que nos ayude a cumplir sus exigencias. Gálatas 3, 19 al 24 es muy útil en cuanto a esto. ¿Por qué entonces la ley? O sea, la ley fue añadida a causa de las transgresiones hasta que llegara la descendencia a la que se había hecho la promesa. Y fue colocada por medio de ángeles, por un intermediario. Ahora bien, un intermediario implica más de uno, pero Dios es uno. Entonces, ¿es la ley entonces contraria a las promesas de Dios? Ciertamente no. Pues si se hubiera dado una ley que pudiera dar vida, entonces la justicia sí sería por la ley. Pero la justicia aprisionó todo bajo el pecado para que la promesa por la fe en Jesucristo fuera dada a los que creen. Ahora bien, antes de que la fe viniera, estábamos cautivos en la ley, encarcelados hasta que la fe venidera se revelara. Entonces, la ley era nuestro guardián hasta que viniera Cristo, para que fuéramos justificados por la fe. Aquí solo quiero enfocar esta frase: la Escritura encarceló todo bajo el pecado. Las Escrituras aprisionaron todo bajo el pecado. Así que es como estamos encerrados en una prisión de nuestro pecado. La Escritura es la prisión, o sea, nos encierra, te guste o no, es cierto que la palabra de Dios es infalible y nos encierra. Y es por eso que la gente quiere empujar la palabra de Dios fuera de sus vidas. Queremos empujar la palabra de Dios fuera de nuestras escuelas, de la esfera pública. Sacar el cristianismo fuera, fuera, fuera y hasta luego. O sea, adiós. Porque si te deshaces del cristianismo, te deshaces de la palabra de Dios. Te deshaces de los 10 mandamientos, de la ley. Ahora entonces puedes reformar la moralidad como te dé la gana. Pero la Escritura dice, no estás encerrado en la prisión. La Escritura dice, o sea, cuando tratas de salir de la prisión de las Escrituras de Dios, poniéndolo de esa manera, es como si las Escrituras tuvieran en la torre de vigilancia, o sea, un foco sobre ti y un francotirador disparando a tu pecado. Al pecado, o sea, y tu conciencia no te deja vivir. Pero esa es la razón por la que la gente lucha con la depresión, el abuso de sustancias. Estás tratando de apagar tu conciencia. Pero Jesús entra en esa prisión y nos cubre con su justicia. Nos cubre completamente. Es como si el foco solo viera la gloriosa justicia de Jesucristo. Así que cuando nos liberamos de esta prisión del pecado, cubiertos de la justicia de Jesucristo, es como si el foco y el francotirador no nos ven y estamos fuera. Y así es como se sale de la esclavitud del pecado al recibir este regalo de la justicia de Jesucristo. Versículo 20-21 dice una vez más: la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Lo que dice aquí es que el pecado que es revelado por la ley aumenta y abunda y abunda y abunda. Y entonces Dios envía a su Hijo Jesucristo, que cumple la ley completamente, la obra del pacto de obras. Él es el único que hizo esto. Obedeció a Jesucristo perfectamente y luego va a una cruz para presentarse como un sacrificio, para expiar nuestros pecados.
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, absorbiendo la ira de Dios por nuestra infracción de nuestra ley, nuestra condena. Todo eso se derrama sobre Cristo en la cruz y luego muere y es resucitado. Deja su vida, la levanta. Y esto es la prueba de que Dios acepta su sacrificio y que Jesucristo ha vencido el poder del pecado y de la muerte y nos extiende la gracia, una gracia que sobreabunda, que aumenta. O sea, apenas se puede traducir, o sea, se puede decir que superaumenta o superabunda, ¿no? Sobreabunda, ¿no? Pero la imagen es simplemente una gracia que desbordante, o sea que no conoce ningún límite. La gracia siempre es más abundante que el pecado. Carlos Spurgeon, tiene un maravilloso sermón sobre esto llamado en inglés Grace Abounding Over Abounding Sin, que en español es gracia abundante sobre el pecado abundante. Que Dios tiene más gracia sobre nosotros que el pecado. Gracia sobreabundante, que está destinada a reinar triunfalmente sobre la muerte del pecado en el infierno. Así que las buenas noticias para cada uno de nosotros es que no importa qué tan grande sea tu pecado en cantidad o profundidad, la gracia de Dios sobreabunda para ti. Mi hija Milana tiene 4 años. Todas las noches ora lo siguiente. Ella dice: Señor, que nuestra iglesia crezca más y más, de una manera profunda, de una manera más grande y de una más profunda y más grande, o sea, de una manera completa, ¿no? O sea, pero le cuesta pronunciar las palabras a veces, ¿no? Pero lo dice un poquito así más profundo, pero sin la R, ¿no? Le cuesta las R's. Pero nosotros mismos debemos crecer en esta comprensión de la gracia, tanto en la profundidad como en la amplitud de la gracia de Dios. Que nadie está más allá de la gracia de Dios. Y esta gracia abundante es la que reina. La gracia, además, dice, de la misma manera que la muerte reinó sobre todo, que la gracia también reina a través de la justicia, que lleva la vida eterna. La gracia no es solo para el perdón de los pecados, hermanos, sino para este reinado. ¿Reina la gracia en tu vida? ¿Eres una persona que está en completa sumisión a la gracia de Dios? ¿Reina la gracia en tu vida? Porque, parte del porqué de la palabra reinado no tiene sentido porque, en Estados Unidos, en nuestro contexto, no hemos tenido reyes en un tiempo, lo cual no tiene sentido. El último rey fue George III, Jorge III, fue el último y no fue bastante bueno, ¿no? No nos gustan los reyes, no nos gusta cualquier cosa que reine sobre nosotros. Pero deberíamos querer que la gracia reine sobre nosotros, que la gracia sea el rey en nuestras vidas, que la gracia sea el rey de nuestras esferas de influencia, que la gracia reine a través de la justicia. Pablo no solo está hablando de la presencia del pecado, sino de su reinado. Pero la gracia puede tomar este reinado destronado al pecado. Para terminar, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Recibir la gracia de Dios. Si aún no has recibido la gracia de Dios, puedes hacerlo hoy. Señor, perdóname por todos mis pecados. Son muchos. Y Señor, recibo tu gracia. Y Señor, también me arrepiento de que las muchas veces que he recibido tu gracia las he recibido en vano. No ha sido un poder que haya transformado. Me arrepiento de esto también para que podamos ser personas fortalecidas por gracia, empoderadas por gracia. Y como dijo Pablo, él dijo: soy lo que soy por la gracia de Dios. Pero la gracia de Dios en mí no fue en vano. Por el contrario, él dice, ¿no? Yo trabajé más que todos ellos. Esto es todos los otros apóstoles. Él dijo: yo trabajé más duro que todos ellos, pero no fui yo. La gracia de Dios en mí. Esto es por lo que amo a los nuevos conversos. Los amo. Cuando alguien acaba de venir al mundo en un estilo de vida pecaminoso, roto, golpeado por el pecado, entienden la gracia de una manera como muchos de nosotros hemos olvidado. Cuando uno está caminando con el Señor por bastante tiempo
y caminando fielmente, empiezan a ver la gracia. O sea, y luego hay veces que llega al punto en el que dices, no, esto es para principiantes. No. Así se entra al cristianismo y dice, eso es como los cohetes de refuerzo en el cohete principal, bien por ti. Pero de aquí en adelante es solo trabajo duro. No es así como funciona. La forma en que continúas en tu vida diariamente es, te deleitas en la gracia de Dios. Recibes la gracia de Dios. Una vez que lo haces, asegúrate de que la gracia reine en la justicia, a través de la justicia que conduce a la vida eterna, a través de Jesucristo nuestro Señor. Y esta es la pregunta que me gustaría hacerte y que me gustaría que meditases. ¿Reina la gracia a través de la justicia en tu vida? ¿Reina la gracia a través de la justicia en tu vida? Amén. Oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo en tu palabra y te agradecemos por el don de la gracia, el don gratuito de la justicia, Señor. Y te pido que nos transformes, que nos des poder para reinar en la vida. Cualquier cosa en nuestras vidas que esté fuera del control, donde quiera que estemos esclavizados al pecado y donde el orgullo y el ego y el ensimismamiento esté reinando, te ruego que derrotes todo eso con el poder de la gracia, de la cruz de Jesucristo. Que seamos salvados por la sangre del Cordero y que podamos ser victoriosos sobre el pecado de Satanás, porque la obra de Jesucristo venció incluso la misma muerte. Oramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.